Bienvenidos de nuevo al Ministerio Pasos de Esperanza. El día de hoy voy a hablar de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y decidí meterme un poco en este tema porque para muchos es fácil hablar del Evangelio, porque hemos recibido mucho lo que nos han enseñado en una escuela dominical, en un discipulado, en unos intensivos, tantos lugares y tantas maneras en los que nos han enseñado la palabra de Dios y nosotros la hemos predicado de esa manera. Pero hasta dónde nuestras palabras o lo que decimos cuando enseñamos el Evangelio de Dios han sido con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría humana. 1 Corintios 2 nos muestra a Pablo cómo fue su manera para llegar al pueblo de Corintios, cómo ha sido esa manera en la que él ha estado predicando al pueblo de Corintios. Recordemos que el pueblo de Corintios era un pueblo que apenas estaba iniciando en su vida cristiana, pero tenía varias falencias, ¿no? Y Pablo, recordemos que Pablo, antes de tener esa gran revelación de parte del Señor, era un hombre que conocía la palabra de Dios, pero la había cambiado bastante. Y es ahí donde vamos a mirar verdaderamente el ejemplo que Pablo nos muestra aquí, porque Pablo muestra desde el inicio con sus palabras cómo llegó al pueblo de Corintios no con sabidurías humanas, sino que mostrando solamente a Jesucristo. En el versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice: porque confío solamente en el poder del Espíritu Santo. Y creo que muchos de nosotros hemos mostrado el Evangelio de una manera un poco no errónea, sino que no hemos dejado que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Porque dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas reveladas de Dios por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y creo que muchos de nosotros tenemos que verdaderamente mirar hasta dónde nuestras palabras al enseñar el Evangelio de Dios han sido con sabidurías humanas, o a dónde han sido con la sabiduría de Dios. Y Pablo es lo que nos quiere mostrar aquí en este capítulo de la Biblia, donde él dice también que si se habla con sabiduría, que no sea con la de este siglo, sino con la revelada por Dios, porque desde antes de la fundación del mundo ha sido mostrada a este momento para nuestra gloria. Y creo que muchos de nosotros tenemos que recibir esta revelación, tenemos que recibir esta palabra del Señor en nuestras vidas para poder hablar en este siglo, porque vivimos en un mundo muy cambiante, y así como muy cambiante han cambiado bastantes cosas erróneas. Vemos como ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo, y sinceramente nosotros como jóvenes o aún como adultos hemos cambiado un poco también de pensar y nos hemos acoplado a la mentalidad de este siglo. Y lo que Pablo quiere aquí decir y quiere mostrar es que la palabra de Dios siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma palabra, y es nuestra tarea mostrar esa palabra, es nuestra tarea mostrar verdaderamente lo que Cristo quiere mostrar, porque el mundo ha cambiado y nosotros también hemos como cambiado a su manera, pero la palabra de Dios no cambia. Y es ahí donde hemos mirado y hemos puesto que la sabiduría humana entre a nuestra sabiduría, y en nuestra manera de hablar sea la misma de este siglo y se contamine. Y ese es un riesgo que nosotros como cristianos no deberíamos tener, y creo que ha sido el más grande, porque hemos dañado de alguna manera la forma de mostrar a Jesús. Hemos mostrado a un Jesús demasiado raro. De alguna manera a veces lo hemos mostrado muy rígido, muy regañón, que Dios es un Dios castigador, pero de otras maneras lo hemos mostrado como un Dios paciente, un Dios tranquilo, un Dios que soporta todo. Dios es así, pero de alguna manera hemos caído en una balanza un poco muy dañada, y hemos mostrado o un Dios muy estricto o un Dios demasiado amoroso. Y es ahí donde debemos mirar hasta dónde nuestro espíritu está verdaderamente despierto para recibir la revelación de Dios. Y lo digo yo, una niña de 16 años que a este momento de su vida, durante muchos años de su vida, ha predicado la palabra de Dios y ha mostrado a Dios, pero está en un punto de su vida en el que ha pensado verdaderamente hasta dónde ha revelado a Dios y hasta dónde ha revelado lo que sus padres le enseñaron. Recordemos que mis padres son cristianos, recordemos que mis padres han estado todo el tiempo en un pastoreo, pero hasta dónde verdaderamente hemos predicado el Evangelio.
Y creo que esta pregunta, más que hacérmela yo, tendríamos que hacérnosla cada uno de nosotros, cada una de las personas que ven este video. ¿Hasta dónde nuestra manera de hablar y de mostrar el Evangelio es la manera que Cristo quiere que lo mostremos? ¿Hasta dónde nosotros verdaderamente tenemos el espíritu abierto para recibir cada una de las cosas que el Señor nos quiere mostrar? Recordemos que Pablo aquí decía, porque esto es para nuestra gloria. Y eso a uno lo deja maravillado, porque le está diciendo, es gloria del Señor en nosotros. Es una bendición, es su gracia. Y creo que cada uno de nosotros debemos mirar eso. Debemos pensar cómo estamos mostrando eso. Muchas gracias.